En la ciudad de Miami se llevó a cabo una reunión, un acto al cual asistió el congresista por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, quien, por cierto, envió un mensaje a los presos políticos de Venezuela. Este evento de Miami fue organizado por la gente del partido Voluntad Popular. Sofía Pisani estuvo allí y nos entrega el siguiente reporte. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Barack Obama confirmó que viajará a Cuba en marzo. La Casa Blanca agregó que el mandatario irá acompañado de su esposa el 21 y 22 de marzo. Obama anunció que la razón de su viaje es porque aún ambos gobiernos tienen diferencias en materia de derechos humanos y que esta vez va a tratarlas directamente. El asesor de seguridad adjunto de la Casa Blanca, Ben Rhodes, aseguró que no se pretende quitar la ley de ajuste cubano. No estamos planeando cambiar con respecto a la ley de pies secos, pies mojados, pero nosotros seguimos ampliamente con regularidad nuestras políticas de migración. Tenemos un diálogo con los cubanos acerca de estas cuestiones y hemos tratado muy de cerca con nuestros socios de América Central, como ellos han enfrentado a esta afluencia de cubanos que están haciendo su camino a Estados Unidos. El vocero de seguridad de la Casa Blanca descartó un encuentro entre el presidente Obama y Fidel Castro. No se espera que él se reúna con Fidel Castro. Raúl Castro es el presidente de Cuba. Él ciertamente se reunirá con el presidente Castro. Cuba y Estados Unidos restablecieron sus relaciones diplomáticas en julio de 2015 con el izamiento de la bandera de cada país en sus respectivas embajadas. Luego de la histórica visita a Cuba, Obama viajará del 23 al 24 de marzo a Buenos Aires, Argentina, donde el presidente estadounidense tendrá una reunión con el nuevo jefe de Estado, Mauricio Macri, para tratar la profundización de la relación bilateral. Barack Obama será bienvenido y recibido con hospitalidad en La Habana, aseguró el gobierno cubano. Su próxima visita es considerada como un paso más hacia la mejoría de las relaciones bilaterales. La agenda de trabajo está abierta. Cuba está abierta a conversar con el gobierno de Estados Unidos sobre cualquier tema, incluyendo el de los derechos humanos, en el cual, por supuesto, tenemos diferentes concepciones. Los cubanos celebran por anticipado la próxima visita del presidente estadounidense Barack Obama a La Habana. Un gesto en el marco del proceso de acercamiento entre ambos países iniciado en diciembre de 2014. Me siento contenta, eso nunca había sucedido en este país. Yo como revolucionaria, cubana, estoy contenta, feliz. Quisiera tener la oportunidad de poder verlo en persona, sé que es difícil, quisiera verlo. Y me parece que si Obama viene, ya lo dije, debe ser para mejorar la situación del pueblo, que tanto lo necesitamos. Hemos resistido y si tenemos que seguir resistiendo, lo vamos a resistir. Pero si hay una mejoría, lo vamos con amor recibir. Pero los cubanos residentes en Estados Unidos no tienen el mismo nivel de optimismo. Los que se benefician están en Hialeah, no están aquí. ¿Para qué va a perder tiempo ir para allá? No va a llegar a nada. No va a mejorar nada y va a hacer nada. Así que para mí es una pérdida de tiempo. Tengo toda mi familia allá y el caso de que un presidente de los Estados Unidos vaya a Cuba y esté haciendo un intercambio, lo mismo cultural, que económico, que negocio, lo que sea, o sea, anyway, para mí es algo, o sea, es un rayito de luz. La Habana recibirá en marzo la visita del primer presidente estadounidense en funciones desde 1928. Bueno, ofrezco mis disculpas por haber presentado la nota que acaba de presentar, pero vamos a tener más tarde la que les había anunciado con Mario Díaz-Balart enviando una palabra de aliento a los presos políticos de Venezuela. Como ustedes se han dado cuenta, pues la nota era relacionada con la anunciada visita del presidente Barack Obama a la isla de Cuba. Y justamente para hablar de este tema, tenemos en nuestro estudio a Julio Schilling, él es analista, quien nos va a ayudar con los detalles de esta visita y lo que él piensa que es. Julio, bienvenido, ¿cómo está? Encantado de estar contigo. Bueno, ya que estamos tocando el tema, en primer lugar, ¿qué de positivo para Estados Unidos tiene el que vaya Barack Obama a Cuba? Ni para los Estados Unidos absolutamente nada positivo. Y digo Estados Unidos porque Estados Unidos es el que está empujando esa visita con un país que no ha dado nada a cambio
Porque justamente mucha gente se dice, bueno, si él va a Cuba es porque va a premiar al régimen de Cuba por cosas buenas que ha hecho en pro de la democracia, los derechos humanos, los presos políticos, pero nada de eso está planteado. Correcto, mira, ni gana la sociedad norteamericana, ni gana el pueblo de Cuba. El ganador es la dictadura castrocomunista, que logra lo que han estado buscando desde los años 90, y eso es el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos en sus términos. En otras palabras, sus términos son que se le acepte de facto y de jure como un Estado leninista y que viola los derechos humanos sistemáticamente, y que se les acepte así como tal, que se levante las sanciones, en otras palabras, el embargo. Pero más que tener acceso a la mercancía norteamericana es que le den el crédito necesario. El presidente Obama está haciendo todo lo que está en su poder, y se puede argumentar que pasando su capacidad como presidente. Y cuando vemos, Julio César, los argumentos que lo que están promoviendo este acercamiento nos dicen, por un lado dice, bueno, que esto va a mejorar la vida de los cubanos. Sí, que en 50 años no se ha hecho nada, que eso no ha resultado, hay que hacer otra cosa. Empoderar la sociedad cubana. Y el otro es que va a ofrecer una visión diferente. Pero ambas posturas están fallidas. Están fallidas porque no ven cuál es el problema. Primero, el argumento económico de que esto va a empoderar a la sociedad cubana. El que dice eso no quiere ver que el 70% de la economía está en manos del Estado dictatorial, que lo está manejando directamente las Fuerzas Armadas castristas. En otras palabras, no hay una posibilidad de que una sociedad civil prospere, porque la economía con quien van a negociar, con quien se va a invertir, quien va a contratar a las personas, es la dictadura cubana, que tiene las empresas, es más, tiene la empresa hotelera más grande de América Latina. Entonces, eso es quien se está enriqueciendo. Cuando miramos y decimos, bueno, que esto va a presentar la oportunidad de tener una visión alternativa, eso es otra falsedad. Desde el año 1978, cubanos exiliados empezaron a ir a Cuba de visita. Desde los años 90, el principio de los años 90, Cuba comunista transformó su modelo económico y aceptó inversionistas extranjeros, aceptó turistas. O sea, ya llevan desde el año 93 oficialmente todos los años recibiendo turistas de Europa, de América Latina, de Canadá, y no ha cambiado absolutamente nada. Esto no es un problema de percepción por parte de la sociedad cubana, es un problema de la aplicación de mecanismos de terror muy sofisticados, y eso cuesta dinero. Entonces, lo que en efecto, esta ampliación de los beneficios comerciales que le va a dar la dictadura, en efecto le va a dar más recursos para hacer precisamente lo que les ayuda a mantenerse en el poder: reprimir, aplicar el terror directo e indirecto. Yo me pregunto, ¿cómo verán en América Latina este paso que han dado los dos países, Estados Unidos y Cuba, con respecto a Cuba y Estados Unidos justamente? Es decir, ¿quién ganó, quién perdió? ¿Quién realmente fue quien doblegó a quién? Y eso lo deben estar viendo, porque dirán, bueno, este país pequeñito, esta isla pequeñita, hizo arrodillar a Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿será así que lo miran en América Latina? Mira, los hechos son innegables. Yo creo que la clase política en América Latina realmente deja mucho que desear en cuanto a la defensa de la democracia. Y esto no hay que decirlo solo en el caso cubano, en el caso venezolano igual. Ha habido básicamente una complicidad con estos modelos dictatoriales extraordinarios. Porque la evidencia está ahí. En el año pasado, el 2015, ya pleno año de las relaciones con los Estados Unidos, hubo más de 8.000 arrestos políticos. En otras palabras, hubo 4 veces más la cantidad de arrestos que hubo en el 2010. La conexión con Internet fue inferior en el 2015 al año previo. Menos personas, o sea, hubo un declive en trabajadores que estaban trabajando por cuenta propia. Hemos visto un incremento en la represión. Organizaciones como Freedom House, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, todos colocan a Cuba básicamente en el 7% de los peores violadores
de derechos fundamentales. Yo me pregunto si esos datos, esas cifras, esas instituciones las conocen en América Latina, Sí. porque muchos gobernantes de países democráticos de América Latina se rasgaron las vestiduras para que Estados Unidos volviera a tener relaciones con Cuba y que incluso le levanten el embargo. Los hechos lo conocen, pero ¿por qué? ¿Por qué esa actitud? Es muy sencillo. Los Rómulo Betancourt de América Latina hace tiempo que no existen, lamentablemente, y hay un cierto miedo. Miedo, hay que recordar que a través de los años 60 y 70 el castrocomunismo ejerció una hegemonía por medio de la promoción del terrorismo, tanto en guerrillas rurales como urbanas. Los vemos en Colombia, el impacto que tienen con organizaciones como las FARC. Entonces, todo esto tiene a muchos demócratas en América Latina con la falsa idea de que si se acercan y se hacen amigos de Cuba, pues que no van a tener problemas. Y esa misma lección, si miramos la historia, y no deja de estar muy distante esa verdad, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando decían en Venezuela que Carlos Andrés Pérez prefería tener de amigo a Fidel Castro que tenerlo de enemigo, porque le iba a alborotar el país. Correcto. Lo mismo decían en Centroamérica, Panamá, por decir algo, y otros países donde decían, es que este hombre es un loco y nos va a alborotar el país, es mejor que se quede tranquilito, vamos a dar algunas concesiones. ¿Y cómo fue que, precisamente en el caso venezolano, que se resolvió esa injerencia subversiva del castrocomunismo? Fue por medio del confrontamiento bélico y la inteligencia venezolana que logró quebrar. No se dio justamente ante la guerrilla, no se dio ante las Fuerzas Armadas. Correcto. Y las Fuerzas Armadas de Venezuela fueron las que se impusieron. Pero a pesar de eso, vinieron gobiernos democráticos después de Rómulo Betancourt, y me refiero precisamente al de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, que prefería estar de amigo de Fidel Castro a tenerlo, como quien dice, confrontado. Correcto, porque, y en efecto, sirvió mucho de los intereses, Carlos Andrés Pérez en el Nicaragua, por ejemplo, cuando los sandinistas estaban en su vía armada, bélica, para llegar al poder, lo apoyaba de manera entusiasta. Entonces, todo esto lo vemos y nos preguntamos, bueno, pero ¿qué ha pasado? Y Julio César, hay un marcador que podemos mirar un antes y un después, y eso es con la caída del comunismo soviético. En el Foro de Sao Paulo, la izquierda radical, en efecto, se reorganizó y planteó una nueva estrategia para llegar al poder. Y lo que hemos visto en Venezuela, lo que estamos viendo en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, es un ejemplo de ese nuevo modelo que entra por las vías democráticas y después desnaturaliza las instituciones y busca la perpetuación en el poder. Me queda un minuto, Julio, y no dejo de preguntarte lo que te decía al principio. Barack Obama en Cuba. ¿Qué va a pasar en Cuba después de la visita de Barack Obama? ¿O qué se busca con esta visita? La dictadura cubana busca lo mismo que está buscando con las visitas del Papa Francisco, es una legitimidad para que se le permita la supervivencia. ¿Y por qué le interesa tanto que queden? Porque Cuba sigue siendo el foco de la izquierda radical en América Latina. Y tanto el presidente Obama como la jerarquía del Vaticano tienen un interés en preservar eso por razones de una visión utópica, apegos emocionales con la idea de lucha de clases, pero eso es así. De ninguna otra forma se puede explicar porque, como tú bien dijiste al principio, la cuestión de los derechos humanos ha empeorado en Cuba comunista, no ha mejorado. En efecto, ¿qué es lo que puede el presidente? ¿Qué progreso puede demostrar? Absolutamente nada. Tenemos que confiar, tirarnos en una piscina sin agua, pensando que esto de aquí a cuando 1000 años va a llegar la democracia a Cuba. La democracia no es lo que le interesa a este presidente. No le interesa, y sin duda alguna, bueno, esperemos saber qué ocurre posterior a la visita de Barack Obama. Julio, muchas gracias por haber venido. Encantado. Y hasta una próxima oportunidad. ¿Cómo no? Vamos a hacer pausa, volveremos en breve con más de análisis por TV Venezuela.